Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de retro. Hoy vamos a embarcarnos en una aventura por bosques encantados con un clásico del MSX, Peoples. Acompáñenme en esta aventura mientras exploramos este magnífico videojuego y descubrimos todos sus secretos. ¡Dentro intro! Peoples es un juego de acción con desplazamiento vertical, desarrollado y publicado por Konami en junio de 1985. Se le puede considerar un shoot 'em up, pero con elementos de plataformas. A pesar de que el MSX1 no solía tener un desplazamiento fluido del scroll, Peoples lo lograba, lo que demostraba la destreza técnica de los programadores de Konami. Se desconoce quién fue el compositor específico de la música de Peoples. Solo se sabe que fue creada por el Konami Kukeya Club, el grupo de músicos encargado de las composiciones en Konami. No sé si la película Peter Pan influyó en Peoples, pero el protagonista, sobre todo como lo dibujaron en la portada, me recuerda mucho a él. Además, el lugar de origen del personaje, Maryland, me trae a la mente el nombre de Neverland, la tierra de Peter Pan. Peoples no tuvo el éxito que Konami esperaba, lo que los llevó a reducir la producción de copias, haciendo que fuera muy complicado conseguir uno de estos cartuchos en su momento. Por esa razón, los pocos que lo tuvieron en Europa lo hicieron con el manual en japonés, a excepción de Francia. Los demás solo pudimos jugarlo a través de la piratería. En Corea, una distribuidora llamada Zemina lanzó Peoples para la clónica de la Master System Samsung Game Boy, sin el consentimiento de Konami, modificando completamente el diseño de la caja y el cartucho. Como en muchos videojuegos de Konami, nos encontraremos con las misteriosas estatuas de la Isla de Pascua, los Moais. Aquí nos encontraremos con un par de fases llenas de ellos. El por qué Konami tenía una especie de fetiche por estas figuras tiene una explicación bastante divertida. La razón por la que el Moai se convirtió en una figura recurrente en los juegos de Konami en los años 80 se debe a Yoshinori Sasaki, un compositor de música y programador de la compañía para varios títulos de MSX. Sasaki tenía un aspecto similar al Moai y por eso le apodaron Moai Sasaki, lo que llevó a que la figura del Moai apareciera frecuentemente. Como referencia, Sasaki compuso la música para juegos como Twinbee, Penguin Adventure o Nightmare. Para adentrarnos aún más en la experiencia, Peoples contaba una historia en su manual. Veamos qué decía. En tiempos antiguos, las hadas y los humanos vivían en armonía. Sin embargo, las hadas oscuras robaron la luz que los humanos tanto valoraban. Ahora, la desesperación se había apoderado de todos al tener que vivir en la oscuridad constante. Mientras tanto, las hadas oscuras aprovechaban la oscuridad para atormentar a los aterrados habitantes en las sombras, sin que hubiera manera de detener sus maldades. Pero existe una esperanza. Si recuperan la gema sagrada, una legendaria esfera de cristal llena de luz, podrían derrotar a las hadas oscuras. Los valientes Peoples emprenden un viaje hacia Maryland para encontrar la gema sagrada y devolver la luz de la paz. Su aventura los llevará a través de la Tierra de las Flores, la Tierra de los Bosques, la Tierra de las Piedras y la Tierra de los Árboles Viejos. Territorios dominados por hadas oscuras y su poderosa magia. ¿Serán capaces los valientes Peoples de llegar a Maryland y recuperar la gema sagrada? Al analizar la historia, leí que no mencionan a un solo protagonista, sino a un grupo de humanos llamados Peoples. Hablemos ahora de las mecánicas del juego. En Peoples, la pantalla se desplaza verticalmente desde una vista superior y estará dividida en 5 caminos, en los cuales podremos movernos libremente de arriba a abajo, pero para cambiar de camino tendremos que saltar por los huecos de estos mismos. A menudo aparecerán caminos bloqueados y dado que el desplazamiento es forzado, si te quedas atascado perderás una vida instantáneamente. El objetivo del juego es encontrar una ruta hacia Maryland, obtener la gema sagrada y regresar a casa, ayudándonos de objetos mágicos y disparando corazones. Al igual que en Nemesis 2 de MSX, cuando consigamos la gema tendremos que volver, pero esta vez aparecerán muchas más hadas y serán más rápidas. Cuando estemos de regreso, la dirección de desplazamiento de la pantalla se invertirá. Hay una bifurcación al final de cada etapa, que puede acortar o alargar el viaje según nuestra elección. Si tardas en tomar una decisión en este punto, volverá a comenzar la fase, pero esta vez en sentido contrario. Así que tendremos que decidirnos rápidamente.
Más adelante os ayudaré a escoger una de las rutas más fáciles del juego para poder terminarlo. El personaje empieza con 3 vidas y consigue una vida extra al alcanzar los 20.000 puntos. A partir de ahí, gana vidas adicionales por cada 60.000 puntos. Peoples no cuenta con un sistema de continuaciones, así que es importante gestionar bien las vidas. Veamos ahora todos los tipos de hadas que nos iremos encontrando. Slimy o Nurunuru. Este tipo de slime es el hada que más a menudo encontraremos en nuestro viaje. Tiende a seguirnos por toda la pantalla y solo puede cambiar de camino por los espacios que estén libres. En fases más avanzadas nos lanzará hechizos cada vez que nos vea, pero se podrán destruir con nuestro disparo. Beaton. Esta criatura peluda hará sus movimientos en grupo. A diferencia de Nurunuru, tiene la capacidad de cambiar de dirección con un salto cada pocos segundos, sin que los obstáculos le afecten. Hyuri. Es un fantasma que sale parpadeando en cada rincón de la pantalla. Es capaz de atravesar cualquier obstáculo y se va aproximando lentamente hacia nuestra ubicación. Normalmente vienen acompañados de unos enemigos bastante molestos. Gaikotsu o Esqueleto. Esta feroz hada es una de las más intimidantes del juego y para empeorar las cosas ha adoptado la forma de una calavera para aterrorizar a People. La veremos aparecer en cada ruta, tanto por arriba como por abajo, moviéndose a una velocidad impresionante. Mantente en el centro de la pantalla para tener tiempo de reaccionar y disparar. Spiky o Toge Toge. Este molinete con puntas afiladas solo se moverá por los caminos, pero lo hará a toda velocidad. Hay que tener ojo cuando giren las curvas, porque lo hará de forma aleatoria, volviéndose un enemigo difícil de predecir. Uiri. Esta pequeña hada oscura con forma de ave, al igual que Hyuri, tiene la capacidad de desplazarse libremente por toda la pantalla. Aparecerá de 2 maneras distintas, una de forma individual y otra en grupo. Nezumi o Ratón. Este hada ratón se desplazará de la misma manera que Nurunuru, aunque con una mayor rapidez en sus movimientos y saltos. Antes de tomar una nueva dirección, nos alertará moviendo la cabeza de un lado a otro. Mariposas. Estas criaturas con apariencia de mariposa siempre aparecerán en grupo. Su movimiento es predecible, ya que siguen un patrón fijo. Harán 2 giros circulares por la pantalla antes de retirarse. Si logramos eliminarlas a todas, obtendremos 1000 puntos adicionales. Ejército de hadas. Estas hadas aparecen en grandes grupos similares a un ejército, lo que explica que su nombre en japonés, al traducirse, signifique algo como ejército en campaña. Se desplazan dando saltos por toda la pantalla y solo aparecen en zonas despejadas de obstáculos. A lo largo del recorrido nos toparemos con rocas que surgirán para bloquear nuestro avance. Podremos destruirlas disparándoles 4 veces, lo que nos otorgará 500 puntos. En la fase de las flores rojas y azules, justo antes de obtener la gema, estas rocas rodarán por toda la pantalla y tendremos que esquivarlas saltando. Debido a la velocidad que aparecen, es normal que perdamos alguna vida. Durante nuestro viaje nos encontraremos objetos mágicos que nos facilitarán las cosas. Vamos a ver cuáles son. Moneda de oro y moneda de plata. Cada vez que logremos obtener una, nos otorgará 100 puntos. Y a medida que vayamos consiguiéndola más veces, la puntuación incrementará hasta alcanzar un máximo de 2000 puntos. Plátanos y uvas. De manera similar a las monedas, cada vez que obtengamos una, nuestra puntuación aumentará hasta alcanzar los 2000 puntos. Cartel de señalización. Nos irán indicando el progreso que llevamos recorrido en el mapa con las indicaciones 1/4, 1/2 y 3/4. Cada vez que pasemos por encima de uno, conseguiremos 3000 puntos. Despertador. ¿Podría ser otra referencia a Peter Pan? Este despertador no va a despertar a las hadas, sino que las dejará paralizadas durante 8 segundos. Durante ese tiempo podemos derrotar a los enemigos solo con pasar por encima y ganar 1000 puntos por cada uno. Zapatos rojos. Este objeto aparecerá cada vez que consigamos 4 monedas de oro y hará que People aumente su velocidad. Zapatos azules. Cuando utilicemos estos zapatos podremos saltar de camino en camino sin necesidad de buscar una bifurcación. Si perdemos una vida, perderemos las mejoras del personaje, por lo que tendremos que recolectarlos de nuevo para recuperarlas. Echemos un vistazo a los escenarios que nos iremos encontrando en nuestra aventura. Tierra de Flores. Esta etapa repleta de flores marca la entrada y salida del país de los Peoples. Siendo la primera, es la zona más sencilla que tendremos que atravesar, y en ella se nos irán presentando poco a poco la mayoría de las hadas que encontraremos a lo largo de nuestro viaje. Cuando llegues al final,
toma la salida de la derecha. La tierra de los árboles viejos. Nos adentraremos en un misterioso bosque lleno de árboles centenarios. En esta fase aparecerán por primera vez los fantasmas y las calaveras. Nos daremos cuenta de que van a aparecer porque la melodía cambiará a una mucho más tenebrosa. También veremos por primera vez a los Uiri, con la misma formación que las mariposas. Una vez que llegamos al final, tomaremos el camino de la derecha. País forestal. En esta parte atravesaremos un bosque muy espeso. La dificultad aumentará, ya que nos toparemos con caminos obstruidos por rocas y será la primera vez que aparezcan los veloces ratones. Al llegar a las dos bifurcaciones, elegiremos la de la izquierda. Tierra rocosa. Se trata de una zona formada por estatuas Moai. En esta fase nos encontraremos lugares despejados de obstáculos, lo que nos facilitará movernos libremente. Pero cuidado, en estas zonas aparecerán los ejércitos de hadas que obstaculizan prácticamente toda la pantalla. Al llegar al final, tomaremos el camino de la izquierda. Tierra de Flores 2. Nos encontraremos nuevamente en una zona más agradable, tal vez porque la gema sagrada está cerca. El lugar está lleno de flores rojas y azules. El momento más complicado de esta fase llega cuando hayamos avanzado 3/4 partes. Desde la parte superior de la pantalla empezarán a caer rocas, y la mejor forma de esquivarlas es situarse en la parte inferior e ir saltando de un lado a otro. Una vez llegados al final, conseguiremos la apreciada gema sagrada, la piedra que devolverá la luz al país de los Peoples. Y ahora, a volver. Como comenté antes, la dirección se invertirá y la pantalla se desplazará de abajo arriba. Como estamos viajando por lugares mágicos, la ubicación de las zonas habrá cambiado y no nos servirá el camino que hemos tomado a la ida. Para haceros la vuelta más fácil, os diré qué direcciones tomar para llegar a casa. Derecha, izquierda, derecha y derecha. Y por fin estaremos de nuevo en la fase de salida. Si acabamos esta etapa con éxito, habremos acabado el juego. Después de ver la pantalla final, la partida volverá a comenzar conservando la puntuación y las vidas obtenidas, pero a partir de ese momento, las hadas serán mucho más rápidas y aparecerán en mayor cantidad. La ruta que tenemos que seguir en Peoples para encontrar la gema y volver a casa se puede hacer tomando diferentes direcciones. Te animo a que cojas papel y lápiz como hice en su día y te marques tu propia ruta. Igualmente, te dejaré un par de mapas que encontré por internet y puedas pausar el vídeo para que cojas la dirección que quieras. El único consejo que te puedo dar para acabar Peoples es que memorices los patrones de cada tipo de hada. A partir de la tercera fase, los combos de enemigos nos van a complicar las cosas y es esencial saber cómo se comportan. Y como siempre, un truquito. Al igual que en muchos juegos de Konami, si pones el cartucho Konami Game Master en la ranura 1 y el de Peoples en la ranura 2, puedes seleccionar en qué fase empezar y el número de vidas. Es importante saber que Peoples tuvo mucho éxito en Corea del Sur, debido a consolas como la Daewoo Zemix, una consola que podía reproducir cartuchos de MSX. También podemos disfrutarlo en una adaptación para ColecoVision realizada en 2014, y en los recopilatorios Konami Antiques MSX Collection publicados para las consolas PlayStation y Sega Saturn. A día de hoy no he encontrado ninguna versión más moderna para Peoples como ocurre con otros títulos de Konami. Es una pena que no reciba el mismo cariño que Nightmare o Gradius. Pero en esta ocasión quiero dejar que concluya el vídeo José Manuel Fernández Speedy, autor del libro MSX Primera Generación, para que haga una reflexión del por qué este juego no tuvo el éxito que creo que merecía. Hola, y ante todo, muchísimas gracias Dani por invitarme a lo que para mí a día de hoy es uno de los mejores espacios que hay en YouTube, hablando sobre videojuegos retro y concretamente nuestra Konami para MSX que tanto nos apasiona, y en concreto, oye, en este vídeo sobre Peoples, que como bien mencionas es un juego muy especial, muy especial por su redondez, su diseño exquisito, tiene una serie de virtudes que tratan de ir un paso más allá sobre el género del shoot'em up, porque al fin y al cabo es un mata marcianos, con las comillas que connota el que no estamos hablando de marcianos, pero un avanza y dispara todo lo que se mueva. Solo que con una serie de innovaciones muy interesantes que, lejos de rizar el rizo de manera incómoda, hacen que sea un juego muy divertido, a mi parecer sólido como pocos, redondísimo, y una de esas joyas de Konami en el sistema MSX para la primera generación que curiosamente pasan desapercibidas. No provienen de un sistema arcade recreativo,
no tienen, digamos, una historia que conlleve pues una licencia, ya sea fílmica, ya sea de cómic. No es nada, se hace un juego 100% original. Y puede que por ahí vayan los tiros al respecto de por qué no ha prosperado lo que es este título, ¿no? No ha ido más allá, no ha tenido secuelas, no ha aparecido en alguna, digamos, conversión posterior, recopilaciones. Es un gran desapercibido de la casa de Konami, y esas razones, ¿no? Un poco, ¿no? Por ser un juego particular, un Magical Tree de la vida, un Moby Ranger. Bueno, Moby Ranger no es que fuese un juegazo de por sí, era un juego decente. Pero sí, estamos ahí en la tesitura Magical Tree Peoples, esos juegos tan solemnes, no tan redondos, tan divertidos, pero que se han quedado ahí, que no lo petaron, por así decirlo, pero que, mira, pensemos de esta manera, conservan su magia al ser unas joyas tan escondidas, tan exclusivas, ¿no?, del sistema MSX. Peoples, juego que pienso que es inmortal, como todo buen juego. Como ocurre con los buenos vinos, cuanto más años pasan, mejores todavía. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Sí, estoy leyendo. No te pierdas mis directos los lunes y miércoles a partir de las 21 horas, hora española, aquí mismo, en este mismo canal.